continuación se desarrollará un panel interesante igualmente y sobre un tema muy actual. Las finanzas sostenibles están redefiniendo el papel del capital como motor de cambio hacia un desarrollo más responsable e inclusivo. En este espacio exploraremos cómo el capital puede convertirse en una herramienta clave para transformar el futuro. Vamos a tener un conversatorio llamado Finanzas Sostenibles, Capital para Transformar el Futuro, el cual está integrado por Tarek Arturo Romero, gerente de Finanzas Estructuradas y Productos Activos, Banco Ficosa. Desde Colombia nos acompaña Yesid Fernando Niño, gerente general Responsabilidad Integral Colombia. Inti Camila Alvarado, gerente de Sostenibilidad de Banpaís. Irina Lucía Guardiola, coordinadora de Banca Sostenible, Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, AIBA, y cuyo moderador es el señor Julio Wong, director asociado de Proyectos Fundarse. Señores, el espacio es todo suyo. Bienvenidos. Los recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos y a todas. Me van a disculpar la voz, ya estoy volviendo a la pubertad. Voy a mandar una señal al equipo por el tiempo que tenemos y como dicen los chinos, no vaya nunca a bloquearle el almuerzo a alguien. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a ser muy concisos y vamos a ir rápido. Así que me levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen dinero en los bancos? Levanten la mano. Súper. Muy bien. Es que este panel es de plata. A mi lado, Irina Guardiola, coordinadora de Banca Sostenible, mi gran amiga, ingeniera ambiental, exalumna de diplomados, ambas, ingeniera ambiental. Otro ingeniero ambiental, Yesid Niño, de Colombia, y Tarek Romero, el único licenciado en finanzas y otras hierbas, pero el que maneja la finanza estructurada de Ficosa, INTI, Banco del País, AIBA, y desde Colombia, Colombia Integral, ¿verdad? Responsabilidad integral. Muy bien, vamos a empezar de esta manera. A ver, el equipo, ¿me ayuda ya? ¿Qué equipazo, no? Bueno, primero, felicidades. Las tasas de interés bajaron. Después de estar en un promedio de 18, 20%, 4 puntos máximo, 2. Nada mal. Por lo tanto, ¿qué están esperando para ir a los bancos? Número 1. Y tenemos, voy a hacer así rápido la cifra, una liquidez que por cada lempira que usted tiene guardado, 25 centavos, la cuarta parte, está disponible para financiamiento. Por lo tanto, lo que decía Esteban, hay dinero en este país. La pregunta, tal vez doña Norma, voy a hacer resumen, ¿y por qué no se atreven? Es de la parte buena. Y si está la oportunidad de las soluciones basadas en naturaleza, ¿por qué no cambiamos nuestro paradigma? Por eso es que el panel se llama Capital para Transformar. Tenemos aproximadamente una cifra cercana a 7.000 millones de dólares en banca con liquidez. Tenemos casi 8 meses en reservas monetarias. Y viene el bono monetario, 250 millones, etcétera. Liquidez hay. ¿Por qué no invertimos? Otro tema. Pero mucho de esto se debe a un sistema bancario prudente, estable y en crecimiento. Le paso la pregunta a Irina. AIBA son 15 bancos. ¿Cuál ha sido el papel de AIBA para hacer que esto haya surgido?
Gracias, don Julio, y buenas tardes a todos. Sí, comentarle que en temas de sostenibilidad, desde el 2015, más o menos ya los bancos han comenzado a ver este tema y bueno, resulta que los dos bancos que están aquí acompañándome ahorita son de los pioneros en esos temas. Ellos ya habían comenzado a trabajar en esto y desde el 2015 existen ahí un comité de riesgo ambiental y social promovido por ellos mismos, en donde decidieron juntarse para empezar a compartir buenas prácticas y enseñar, digamos, a los demás el trabajo que ya ellos venían realizando. ¿Y qué era lo que pasaba en ese momento? Que cuando llegaban los proyectos y los clientes a los bancos, estos bancos, por su forma de ser más responsables con el ambiente, les empezaron a pedir un poquito más de documentación. Y a los clientes no les gustaba, entonces se iban a otros bancos y pues se les iba el negocio a quienes querían hacerlo de una mejor forma. Entonces decidieron de forma conjunta empezar a aplicar algunos estándares y a nivelar la base. Fue en ese momento cuando comenzamos con una iniciativa de banca sostenible, siempre apoyada por organismos multilaterales y por la Embajada del Reino Unido, que aquí está Esteban acompañándonos, y decidimos capacitar a todos los bancos en temas de riesgo ambiental y social para que conocieran las normas de desempeño que el Banco Mundial promueve para poder prestar, ¿verdad?, de una forma más responsable. Y desde ese momento hemos ido avanzando poco a poco. Ya contamos con una norma que se gestó desde el sistema financiero, que fue propuesta a la comisión y que ahora ellos la han emitido, y que permite que cada una de las instituciones bancarias tenga una política de riesgo ambiental y social y tenga una gestión de su cartera de crédito de una forma más responsable. Y pues recientemente, el año pasado, ya los bancos de una forma voluntaria firmaron un protocolo de banca sostenible en la cual se comprometieron, aparte de seguir avanzando con los temas de riesgo climático, a poder promover y avanzar en el tema de las finanzas sostenibles para poder seguir trabajando en estos temas que muy importantes estuvimos viendo hoy en la mañana. Muchas gracias, Irina. En la pantalla parte de la historia, ¿no? Banca sostenible, SARAS. ¿Te acuerdas, Cinti, cuánto costó que trae SARA? El sistema para la administración de riesgos sociales y ambientales. Hemos llegado a la taxonomía verde también. A partir del 18 de noviembre, por ahí está el código QR, pero lo van a encontrar también en otro momento. Ha sido un hito, pero además de la confianza en el sistema bancario que le hemos logrado, 15 bancos, también la excelente gestión en los temas de riesgo. En el caso de INTI hemos platicado mucho, es toda una experta así con la juventud. Me alegra, hemos sido culpables de tu ingeniería ambiental también, ¿verdad? Pero Banco del País, Banco Industrial, tiene una colocación muy interesante en préstamos. Cerca de 90.000 millones de lempiras dentro de los 5 grandes bancos. ¿A qué se debe que si en un país con alto riesgo ambiental el riesgo sea calculado para que ustedes coloquen tantos recursos? ¿Cuál es el éxito? ¿Cómo lo logras? Bueno, buenas tardes para todos los que nos acompañan. Qué gusto compartir este espacio con colegas de diferentes sectores. Realmente el éxito se debe a muchísimas cosas, pero me quiero centrar en la gestión de riesgos climáticos. Creo que los riesgos climáticos ya son prácticamente inherentes a todo el proceso de crédito. Negar en este momento la existencia o la materialización de esos riesgos para nosotros es destinarnos como al fracaso como empresa, ¿verdad? Hay un estudio muy interesante, tal vez podríamos avanzar un poquito. Hay un estudio del 2024 que elaboró Banco Mundial
en acompañamiento con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Y para hablar un poco de cifras, estamos hablando que según ese estudio realizado para el sector financiero en Honduras, aproximadamente el 20% de la cartera de los préstamos se encuentra expuesto a huracanes. Estamos hablando de que para fenómenos como ETA y IOTA en el 2020, el aumento en estos préstamos que son reestructurados o que se convierten en préstamos improductivos fue del 5.7%, y cuando hablamos de todo el sector financiero son datos sumamente importantes y que no podemos pasar por alto como sector financiero. Y por otra parte, la banca hondureña concentra el 29.2% en sectores que son altamente emisores de gases de efecto invernadero. Entonces a eso los asociamos a los riesgos de transición, ¿verdad? Avanzando un poquito, quisiera contarles un poco de cómo nosotros como institución hemos decidido hacer esta gestión de riesgos climáticos, porque realmente no es algo que nace de la noche a la mañana, es un proceso que hemos transitado en los últimos 2 años. Y también quiero resaltar que hay muchos colegas en las instituciones financieras que han realizado estos ejercicios por muchísimos años, bajo diferentes metodologías. La gestión de riesgos climáticos no está escrita en piedra, es un proceso dinámico. Pero con el tiempo ha ido evolucionando. Entonces, hoy en día existen marcos regulatorios, existen estándares internacionales bajo los cuales podemos hacer esa gestión de riesgos climáticos en el sector financiero. En el 2020, finales del 2024, iniciamos la construcción de un proyecto a nivel institucional, un proyecto estratégico, en donde iniciamos esta gestión de riesgos a través de estándares como TCFD, ahora incluidos en IFRS S2, bajo la gestión de 2 grandes aristas, que son los riesgos físicos, aquellos que ya se materializan a través de inundaciones, sequías, huracanes, aumentos de temperatura, y los riesgos de transición, que básicamente están a la vuelta de la esquina y en algunos casos ya se están materializando, como esos cambios regulatorios, esos impuestos al carbono en algunos países, ¿verdad? Y algunos cambios en materia de certificaciones ambientales y sociales. Un ejemplo para compartirles también es que a nivel internacional, por ejemplo, la banca multilateral, hablando de riesgos de transición, la banca multilateral hoy en día tiene un fuerte enfoque en financiamiento climático, pero a su vez también se están limitando el financiamiento hacia sectores altamente productivos de gases de efecto invernadero, como empresas generadoras de energía bajo combustibles fósiles. Entonces vemos cómo esos riesgos de transición poco a poco pues, se materializarán en la banca nacional. Avanzando también un poco, quisiera espero que se mire desde lejos, pero como institución, y creo que tal vez a nivel financiero hemos identificado esos impactos tanto positivos como negativos de la gestión de riesgos climáticos. No quiere decir que todo sea malo, también hay esperanza. Y hemos visto que recientemente hay un incremento en préstamos improductivos o reestructurados. Esto ya vimos cómo se materializó con ETA y IOTA y la última tormenta tropical Sara, si no me equivoco. También vemos cómo hay pérdidas en valor de las garantías. Y cuando hablo de valor de las garantías, realmente no me refiero únicamente a aquellas garantías que respaldan préstamos grandes, como los préstamos corporativos, sino que ya hablamos de garantías de préstamos de vivienda. Entonces, garantías hipotecarias que realmente ya empieza a generar una alerta para el sector financiero. Otros impactos que estamos viendo materializados pues son esos riesgos, esos impactos propiamente en la operación del banco. Pero no todo es malo, como les decía, también tenemos oportunidades en esta gestión de riesgos climáticos, y una de esas es que ha aumentado la demanda de préstamos destinados para el financiamiento verde, el financiamiento sostenible. Antes era muy común, hace unos años es muy común, o al menos era lo que nosotros observábamos desde Banpaís, tener préstamos destinados a grandes corporaciones, a empresas muy grandes, ¿verdad? Para energías renovables, pero hoy la banca PYME también está creciendo en finanzas sostenibles y en la incorporación al menos de energías renovables en sus operaciones para autoconsumo. Entonces, creo que es una buena señal para la banca en algunos segmentos un poquito más pequeños, como la banca PYME. Y por último, la integración de estas variables climáticas que realmente nos han abierto algunas puertas como banco. Nos ha permitido primero identificar y gestionar esos riesgos en nuestra cartera de crédito, también nos abre las puertas a este financiamiento internacional con la banca multilateral, y por último, pues nos ayuda a anticipar esos riesgos futuros, ¿verdad?
Y ha ocurrido que Banco del País es experta en financiamiento de viviendas. ¿Así es? Así es. Listo. Pues, los créditos, según la última referencia de la comisión, crecieron 5% en el último mes. Depósitos y créditos. Bastante bien. Ahora, hay otro grupo que está también en los top 5, el Grupo Financiero Ficosa. Más o menos 130.000 millones de lempiras, 95, casi 100, están compitiendo ya por el lado del grupo. Hay una lámina, también me ayudan, el equipo, recientemente un acuerdo con la banca internacional, el proyecto de negocios inclusivos y sobre todo una visión de valor económico y generado muy interesante. Tarek, ¿qué retos y oportunidades has visto en la finanza sostenible? ¿Hacia dónde vamos? Muchas gracias, Julio, y muy buenas tardes a todos los miembros del panel y también a todo el público que nos acompaña. Para contestar tu pregunta, me gustaría poner esto en perspectiva con un dato clave. Honduras, en los últimos 30 años, es el tercer país a nivel mundial más afectado por eventos climáticos extremos, solo detrás de países como Dominicana y Birmania. Esta realidad ya se refleja en riesgos productivos, en costos y estabilidad económica. Y precisamente por esa realidad, la sostenibilidad dejó de ser únicamente una conversación ambiental. Hoy es un tema económico, de competitividad y de resiliencia para el país. ¿Cuántos de ustedes han visto impactos directos por el clima en sus empresas o en sus sectores? En ese contexto, las finanzas sostenibles dejan de ser una tendencia y se convierten en una necesidad estratégica. Desde Grupo Ficosa hemos asumido un rol activo, utilizando fondos propios para impulsar esta transición. En el frente ambiental hemos financiado proyectos de energía renovable, como ser fotovoltaico, eólicos, biomasa, hidroeléctricas, superando ya los 340 millones de dólares en cartera, contribuyendo a una matriz energética más limpia. Esto mediante productos financieros, estructuramos soluciones como créditos sindicados, project finance, emisión de bonos, entre otros. La energía renovable no solo reduce emisiones de carbono, también reduce dependencia a combustibles fósiles, un tema de coyuntura actual que nos desfavorece. ¿Por qué cuando hablamos de transición energética no hablamos únicamente de reducción de emisiones? Hablamos también de seguridad energética, estabilidad de costos y capacidad para atraer inversión sostenible al país. La sostenibilidad debe de traducirse en competitividad. En el componente social, como usted mencionaba, a través del programa DFC, con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, Banco Ficosa logró contar con una línea de 312 millones de dólares. Este programa ha beneficiado a más de 1.500 empresas, a más de 40.000 empleos y más de 450 empresas que son lideradas por mujeres, fortaleciendo la inclusión financiera para emprendedoras hondureñas. Detrás de esos números hay empresas que generan empleo, hay mujeres emprendedoras que hoy tienen acceso a financiamiento y comunidades que fortalecen su resiliencia económica. Los principales retos incluyen la vulnerabilidad climática, la falta de capacidades técnicas y la necesidad de una mayor articulación pública-privada. Las finanzas sostenibles no solo mitigan riesgos, son una oportunidad para transformar la economía del país y una región. Me gustaría poder, si pueden presentar, hay un video que nos acompaña para poder ilustrar todo lo que se ha comentado ahorita. Transformar el futuro requiere más que visión, requiere compromiso, acción y capital que impulse el cambio. En Grupo Ficosa creemos en una banca que genera impacto. Por eso, seguimos movilizando financiamiento hacia proyectos que promueven el desarrollo sostenible de nuestra región. Hoy impulsamos proyectos de energía renovable que contribuyen a una matriz energética más limpia, resiliente y sostenible para Honduras, porque el desarrollo sostenible también significa crear oportunidades. Acompañamos a pequeñas y medianas empresas que transforman comunidades, generan empleo y hacen crecer al país. Con especial enfoque en mujeres emprendedoras, avanzamos hacia una economía más inclusiva y con mayor acceso al financiamiento.
La alianza junto a DFC y Citi representa un paso importante para ampliar el acceso al capital y acelerar iniciativas que generan impacto económico, social y ambiental. En Grupo Ficosa seguimos construyendo soluciones financieras que impulsan el progreso, fortalecen comunidades y transforman el futuro. Taret, muchas gracias. Ok. A mi lado, yo le dije a Yesid, mira, traerte de Colombia y no aprovecharte es un drama. ¿Cómo miras el panorama de Honduras desde tu perspectiva? Muchas gracias, joven Julio. Bueno, a lo largo del día hemos venido escuchando bastante sobre las finanzas, las inversiones, los bonos, el dinero y bueno, claramente la sostenibilidad no es gratis. Hay que hacer esfuerzos no solo económicos, sino de las personas, del conocimiento, de articular voluntad política y bueno, me puedo quedar acá horas hablando de todo lo que se necesita y de pronto desanimándonos a hacer lo que queremos hacer, y los que estamos acá sentados es porque pues vemos un compromiso frente al tema. Y bueno, pues claramente con lo que han hablado, pues hay mucho interés, mucha motivación y además oportunidades de mercado, porque pues es el modelo en el que estamos y tenemos que adaptar esto dentro del modelo. Y ahorita pues empezabas mencionando que en el 2015 arrancaron algunos bancos y ese modelo en algunos contextos los llaman de tener Sherpas, que los van llevando, alguien está liderando y está llevando a los otros de la mano. Es un muy buen modelo porque pues no se está simplemente alguien llevando la ventaja, sino que realmente está impulsando a todo un sector a cambiar la forma de hacer las cosas. Y tienen elementos fundamentales dentro del país que se necesitan para avanzar en esto. Y un eje central es la taxonomía. Pues está reciente, ¿no? Está recién salida, todavía se siente caliente, recién salida del horno. Pero no se puede quedar ahí, no se puede quedar en el documento, porque eso ha pasado también en otros países. Que han sacado documentos muy robustos, muy bien hechos, además con gobernanza detrás, porque no es solo desde el sector privado, no es solo desde el sector público, sino realmente hay una gobernanza que se está acompañando y es lo que va a permitir avanzar. Pero pues eso hay que empezar a operativizarlo, a tener victorias tempranas, decimos nosotros, a buscar los mangos bajitos que empiecen a mostrar para qué está sirviendo esa taxonomía. Y tener consistencia también en el tiempo. Durante la pandemia vimos en televisión cómo se recuperaban los ríos, cómo los delfines volvían a las costas y como que bueno, había un mensaje que solía decir, y es que de esta vamos a salir mejores. Como el meme, 3 doritos después. Pues ¿qué pasó? Tuvimos las emisiones más altas de CO2 porque necesitábamos recuperarnos. Entonces ya, qué sostenibilidad ni qué reducción de emisiones, a producir y a recuperar la economía. Con la taxonomía en Europa, ¿qué pasó? Pues les tocó flexibilizar y decir, bueno, siempre el gas natural y la energía nuclear no es tan mala. Bueno, pues porque lo pusieron como un mecanismo de transición, ¿sí? Cada quien pues tomaron sus decisiones, pero lo que necesitamos es mucha consistencia, ¿sí? Ahorita en este momento, en el mundo el año pasado se habló bastante con la COP de los subsidios a los combustibles fósiles no es la mejor idea. Hoy en día con el aumento de los precios, pues necesitamos subsidiar. Y bueno, en Colombia estamos viviendo un poco las consecuencias de esos subsidios de los combustibles durante la pandemia, que pues fue un hueco fiscal muy grande que el país tuvo que pagarlo y bueno, ahorita viviendo un poco las consecuencias. Entonces ya para cerrar un poco el comentario, es que hay muchos elementos que tiene el país, ¿sí? Hay mucho interés desde la banca de llevar esto, pero hay que verlo y aterrizarlo también al día a día de las personas.
Sí, ahorita tú lo preguntabas, bueno, ¿quién tiene dinero en el banco? Y todos, ¿cómo entendemos los seres humanos el dinero como mecanismo de transacción? Eso cómo llega a las pequeñas y las medianas empresas, ¿sí? Cómo la microempresa entiende que puede acceder a un crédito para reducir su vulnerabilidad, ¿cierto? Porque ahorita me lo mencionaban de cómo está compuesto ese nivel de riesgo de las inversiones, 20% expuesto de la cartera a los huracanes. Eso es un montón de dinero, pero eso está detrás una empresa que es vulnerable y no solo que se va a quedar endeudada con el banco, sino que va a perder totalmente su negocio. Entonces, ¿cómo eso lo transformamos en generar resiliencia, en generar capacidades a ese microempresario que de esto no sabe, pero que necesita mecanismos a través de blended finance o otro tipo de mecanismos, que esos bonos verdes que siempre llegan muy grandes? Ahorita tuvimos también una presentación que mencionaron que el mercado de carbono está en 100 billones de dólares, o sea, es una cifra que realmente a uno no le cabe en la cabeza. Entonces, ¿eso cómo aterriza en las lempiras que necesita el negocio de la esquina para generar resiliencia y capacidades? Pues mira, con ese mensaje me voy a lo siguiente. Parto de lo primero. Hay oportunidades, hay un mensaje que también creo que lo dejaste entrever. La geopolítica está llamando a revisar, a revisar nuestra agenda de recursos. Está elevándose minerales, alimentos, transporte. Y todas esas ventajas, en cierta manera, Centroamérica las tiene. Y ese es el llamado. Pero siempre me he preguntado, y acá con Irina hemos platicado, el mercado de dinero y el mercado de valores. Hablamos de bonos y nos asustamos porque aquí los asociamos con los bonos del Estado, pero no los bonos del sector privado que una empresa lo puede crear. Irina, ¿el mercado de valores puede crecer en Honduras? Gracias, don Julio. Y realmente yo creo que el mercado de valores es una evolución del sistema económico como lo hemos vivido. Y estamos transicionándose ahí, lo veíamos en la mañana también. Tenemos ya una bolsa centroamericana de valores que está trabajando en eso. Tenemos al BESI que acaba de presentar también en su conferencia todo lo que están haciendo. Como sistema financiero creo que estamos preparados, que posiblemente necesitamos capacitarnos un poco más y conocer e introducirnos, pero Honduras está caminando hacia ahí, ¿verdad? Tenemos realmente mucha riqueza y mucho que podríamos intercambiar y ofrecer de forma internacional, y creo que lo que necesitamos hacer es platicar todos los sectores y ver de qué forma podemos comenzar juntos y ver las brechas, cómo poder reducirlas. ¿Y cuáles serían los sectores donde invertir? En un minuto, mira, aquel reloj me tiene traumatizado. Bueno, respuesta larga y respuesta corta. Me voy a quedar con la término medio. Realmente que la respuesta es un poco, no quiero decir subjetiva, pero está influenciada por muchos factores, por la composición de la cartera de cada banco, por un contexto sociopolítico complejo y por el crecimiento que ha demostrado los sectores a nivel del Banco Central de Honduras. Entonces, no sé, yo les traía, hay unos pequeños datitos que tal vez podrían responder esa consulta, y según el Banco Central de Honduras, aquellos sectores de mayor crecimiento durante el 2025 está la intermediación financiera, seguros y pensiones. Realmente la banca juega un rol súper importante en Honduras, transporte, almacenamiento, comercio, agricultura, ganadería y pesca y manufactura. Esos son los datos según el Banco Central de Honduras. Sin embargo, no quiere decir que nosotros como instituciones financieras no
visualicemos oportunidades en otros sectores. Y hago esa aclaración porque hemos visto, al menos en nuestra cartera, ese crecimiento en otros sectores. Y aquí quiero detenerme un poquito y hacer esa relación que existe entre la composición, al menos de la cartera de Banpaís, con la taxonomía verde. Tal vez avanzamos un poquito. ¿Y por qué lo estamos enlazando? Porque para nosotros, desde la institución en la que represento y bajo los análisis que hemos realizado en riesgos físicos y riesgos de transición, estos son nuestros sectores a los que le vemos mayor crecimiento y le vemos bastante potencial, impulsado siempre por la taxonomía verde. El transporte y el almacenamiento, ¿por qué? Porque consideramos que es un sector que tiene participación en todos los sectores, tiene influencia en todos los sectores y porque su modernización realmente mitiga las emisiones de gases de efecto invernadero. También vemos potencial en sectores como manufactura. La composición de nuestra cartera, somos un banco altamente promotor de la industria en nuestro país. Entonces vemos potencial porque es un sector también bien variado, tenemos diversidad de subsectores dentro de este sector y porque también juega un papel muy importante en la economía local. Adicionalmente también hemos identificado, hemos identificado estos dos sectores que si bien no son los de mayor crecimiento a nivel nacional, pero sí juegan un papel importante en la composición de las carteras de los bancos, al menos con una cartera corporativa significante, y porque también hemos visto ya materializados proyectos de financiamiento verde en ellos. Entonces son el sector energía y el sector construcción. Energía sobre todo porque es el motor de todos los sectores y seguimos creciendo y necesitamos energía, ¿verdad? Y construcción porque hay mucho potencial y en el sector de vivienda vemos también un crecimiento interesante. Fui rápido. Listo, gracias. Muy bien, sobre el tiempo, mi equipo del maratón, ¿me da 5 minutos? Sí. Tarek, 1 minuto, comparte la idea de INTI o hay otros sectores. Les dejo otro dato. En Honduras, aproximadamente el 35% de la población no tiene acceso a agua segura. ¿Quiénes consideran y están de acuerdo que este sería uno de los sectores más críticos? La taxonomía verde de Honduras nos permite identificar actividades con el mayor impacto y canalizar capital hacia ellas. Los sectores claves son energía renovable, agua y saneamiento, agricultura e infraestructura sostenible. Son sectores estratégicos porque impactan directamente a la productividad, la resiliencia climática y la calidad de vida de las comunidades. En países como Honduras, sostenibilidad y desarrollo económico ya no pueden verse por separado. Si hoy tuvieran que invertir, apostarían por sectores tradicionales o sectores sostenibles. Nuestro rol en Grupo Ficosa es movilizar capital, estructurar soluciones financieras y acompañar a nuestros clientes en esta transición, porque la sostenibilidad es un tema de competitividad de país, porque al final sostenibilidad también significa construir economías más fuertes y comunidades más resilientes. Muy bien. Pues viéndolo así, me siento tranquilo de que en los próximos 5 años tenemos bancos dispuestos a transformarse, una organización fuerte como AIBA guiándolos y a muy buenos expertos que vengan de Colombia, que además de Shakira, que va a estar en el Mundial, te traemos a ti. Ok, Yesid, ¿qué miras de todo esto? Mira, esta gráfica es clave. Esto ha sido Honduras en los pasados 30 años. Cada vez que miras esa baja han sido problemas ambientales y el medio, problema político. El último fue crítico. Además de ambiental, estuvo la pandemia, estuvo crisis política, completo. Pero salimos adelante. ¿Cómo lo miras el futuro de Honduras? Pues el futuro de Honduras es un futuro centroamericano y latinoamericano en donde pues todo se basa en los modelos de desarrollo. No me quiero extender demasiado, sino simplemente centrar en que antes pensábamos en que mayor crecimiento era mayor bienestar, pero pues se olvidan temas de inequidades y brechas que se crean en ese camino. El otro
aspecto del desarrollo humano de Marte a Zen, pues también pues ve hasta dónde podemos crecer como humanidad de acuerdo a las capacidades y lo que necesitan las personas, pero también pierde un poco el contexto de lo que está pasando. Entonces tenemos el desarrollo sostenible, que tenemos ODS y tenemos todo un modelo, pero también un desarrollo resiliente y sistémico. Y aquí es un punto en donde pues quiero enfatizarlo, que es donde realmente está el futuro nuestro como región latinoamericana, y es que pues tenemos que ver un desarrollo en donde entendemos que todo está interconectado, que no es aislada las empresas haciendo algo, que no es aislado el sector financiero, sino que realmente todo está conectado. Y en la gráfica que mostrabas, pues es evidente, un evento de origen natural cómo puede impactar a toda la economía y cómo puede impactarnos a todos en el día a día. Entonces realmente es un modelo que nos enseñe a navegar la incertidumbre para impulsar ese desarrollo y aprovechar lo que tiene el país. Desde el principio se habla, y lo habla la taxonomía, que Honduras es un país vulnerable, pero no nos podemos quedar en la vulnerabilidad y la tristeza de que somos vulnerables, sino cómo volvemos eso en un potencial del desarrollo. Súper. No, excelente. Bueno, veámoslo de esta manera. Hemos pasado de lo más difícil que ha visto la humanidad y la superamos. Y estamos pasando tal vez lo más trágico de la humanidad con las guerras, en corto tiempo. Pero creo que también veamos todas estas señales tan positivas para un país que de la fragilidad ha sido resiliente. Aquí estamos y estamos viendo el futuro acá. Un amigo de los medios me dijo: me encanta ir a los eventos de Fundarse porque miramos gente joven, renovada y transformada, me incluyo yo ahí. Y con el mensaje que nos mandan los maratonistas por allá, de que ya terminó el tiempo, quiero decirles, este es el futuro que vemos para Honduras. En 5 años próximos, antes de que finalice la Agenda 2030, debemos entregar una Honduras diferente. Acompañemos a nuestro gobierno, a nuestra sociedad, a nuestra juventud, a nuestra experiencia acumulada que está aquí, para que este futuro se concretice. Como dice también Esteban, no esperemos construir el avión, empiecen a construir la pista de aterrizaje de ahora. Por algún lado tenemos que empezar. Feliz provecho, que la pasen muy bien, nos vemos dentro de un rato. Felicidades. Muchísimas gracias, de verdad interesantísimo panel, Finanzas Sostenibles, Capital para Transformar el Futuro. Vamos a agradecerles a cada uno de los participantes que nos acompañen al frente del escenario para realizar la fotografía oficial de este interesante panel, que estamos seguros, todos estamos conectados de principio a fin, y yo sé pues que por el factor tiempo, pues todo tiene un límite, pero realmente interesante el aporte de cada uno de los representantes de la Banca Nacional y de la IVA y la moderación del licenciado Wong. Realmente interesante. Agradecemos a cada uno de los integrantes de este panel por esta intervención certera de cada uno y los despedimos con un fuerte aplauso.